Muy buenos días, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Estamos dando inicio en esta ocasión a nuestra clase número 3 de la tercera semana, por supuesto, de Derecho Penal número 2, código FG 036. De acuerdo al programa, compañeros, el tema que tenemos para el día de hoy es delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas. Un servidor, Martín Guzmán Gómez, estará con ustedes impartiendo esta tercera clase. Cuando en una ocasión yo vi esta palabra indemnidad, me quedé pensando, ¿será que el jurista consignó la palabra correcta o se estaba refiriendo a la identidad de las personas? Definitivamente la palabra indemnidad, como vamos a ver en un momento, es una palabra del todo correcta. El objetivo que pretendemos alcanzar al finalizar la clase de hoy, compañeros, es realizar un análisis jurídico doctrinario de estos delitos que en este capítulo tercero de este libro segundo denominado parte especial del Código Penal de nuestra ley, el decreto 1773, se denomina de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Así se denomina. Este código sufrió reformas a partir del año 2009 a través del decreto número 9-2009. Pero bueno, voy a mencionar el objetivo directo de la clase. Vamos a realizar entonces un análisis jurídico doctrinario de los delitos de este título denominado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Vamos a analizar los artículos del 173 al 200 de esta nuestra ley, su nombre legal, decreto 1773 del Congreso de la República, y su nombre específico, Código Penal. Vamos a entrar a analizarlo entonces. Quiero mencionar, compañeros, que de acuerdo al decreto 9-2009, mucho de este título fue reformado y una buena parte derogado, como vamos a ver más adelante. Antes de que se publicara el decreto 9-2009, para su conocimiento, el título de para la redundancia, de este título tercero era de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y contra el pudor, así se denominaba. A partir del año 2009, con la entrada en vigencia de este decreto 9-2009, que prácticamente viene a tocar buena parte de este artículo y del Código Penal, pues ya el título queda como se menciona en el título tercero, de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Inicialmente, compañeros, este título tercero de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas tenía 7 capítulos. Estoy colocando aquí 6, compañeros, porque prácticamente estoy obviando para la parte final el título número 7, que es referente a las disposiciones comunes a este tipo de delitos. Pero miremos, solo para tocar la parte histórica, el capítulo primero se denomina de la violencia sexual. Ese es el capítulo primero. El capítulo segundo se denominaba del estupro. Ese fue derogado de acuerdo al decreto 9-2009. El capítulo tercero se denominaba de los abusos deshonestos. El capítulo cuarto del rapto. Esos 3 capítulos fueron derogados por este decreto 9-2009. Entonces prácticamente nos están dejando para contenido de este título denominado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, 4 capítulos. El primero que vamos a analizar es de la violencia sexual. El quinto, que va a hablar y vamos a ver la regulación que nuestro código da de los denominados delitos contra la indemnidad sexual de las personas. El capítulo sexto vamos a tocar de los delitos de explotación sexual. Y hay un capítulo séptimo, compañeros, pido disculpas, me lo comí acá, que habla de las disposiciones comunes. Entonces,
prácticamente fueron derogados los artículos del 175 al 187. Estamos hablando de la derogación prácticamente de 13 artículos de este código. De los delitos de violencia sexual, vamos a ver los artículos 173 y 174. Hay más artículos, compañeros, porque también de acuerdo al decreto 9-2009, también se agregaron otros artículos. Que si bien aparece un número, a esos artículos agregados se les puede denominar. Como ejemplo, si tocamos el artículo 174, puede ser que se agregue un artículo 174 y se le agrega la palabrita bis. O sea, ese ya es un agregado. Es un artículo del mismo número, pero con el agregado bis, hace distinción. Puede haber un tercer artículo, 174, el 174 bis, y puede haber un 174 ter, ya hablamos de un tercero. Puede haber también un 174 cuater y puede haber un 174 quinqué, como un ejemplo. Se han dado los casos y dentro de este título vamos a ver un artículo del cual se agregaron varios para agregar otros delitos. ¿Por qué se da esto, compañeros? Bueno, recordemos que el derecho positivo, como es el derecho penal, dentro de una sociedad definitivamente va a existir el delito. De acuerdo a la teoría del delito, ustedes saben que también eso es un factor cambiante. Hay varios factores que pueden incidir. Una es el cambio social. Con el crecimiento social, con la demografía, con el aumento de la población, pues lógicamente van surgiendo nuevos factores. Y no digamos con esto de la modernidad, compañeros. Nuestro código penal data del año 1973. Hagamos cuentas. Un servidor ya había nacido para el año 1973, pero estoy muy seguro que la mayoría de ustedes no había nacido para ese año 1973. Estamos hablando prácticamente ya de 47 años, casi. No, perdón, ya son 49 años. Ya son prácticamente 49 años de vigencia de nuestro código penal. Imagínense, casi va a cumplir medio siglo de haber sido emitido. Mucha de la tecnología que actualmente funciona en el mundo moderno no existía en el año 1973. Prácticamente el aumento de la tecnología en nuestro mundo se ha dado a partir de este siglo XXI, a partir del año 2000, y se ha ido modernizando. Ustedes ven, por ejemplo, un teléfono. Yo todavía tuve la oportunidad de usar los llamados frijolitos, que todavía andan circulando, son teléfonos muy fieles. De hecho, me atrevo a decir que hasta tiene mejor señal que los grandes teléfonos modernos. ¿Por qué razón? Porque el denominado frijolito prácticamente se dedicaba, estaba diseñado exclusivamente para la recepción y emisión de señal en llamada telefónica. Los teléfonos modernos ya tienen un sinfín de aplicaciones, aparte del ingreso y la emisión de llamadas telefónicas, tienen varias aplicaciones que lo hacen un aparato muy complejo y definitivamente, pues por una actividad se reduce otra. En este caso, las señales. Me atrevo a decir que un frijolito tiene incluso mejor señal que un teléfono moderno. Estoy hablando de la tecnología, compañeros, solo para poner un ejemplo. Por ello, es que prácticamente el derecho moderno, especialmente el derecho penal en una sociedad moderna, se ha visto obligado a cambiar. Y por eso es que muchos de estos delitos contemplados, pues han cambiado también. Algunos ya no son encajables dentro de la sociedad moderna. Eso es lo que ha sucedido. Pero otros, los juristas se han visto obligados a agregar nuevos delitos, ello en virtud de esta sociedad cambiante, como vamos a ver en un momento. Entramos a ver entonces, compañeros, cuál es el bien jurídico tutelado en este título tercero, de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Y bueno, el jurista aquí es claro. El bien jurídico tutelado es la libertad y la indemnidad sexual de las personas. ¿Qué significa la palabra indemnidad, compañeros? De acuerdo al jurista Guillermo Cabanelas, que es el que yo voy a citar aquí en la mayor parte de estas citas, perdón, no lo coloco acá, pero estoy refiriéndome al jurista Guillermo Cabanelas, nos dice que indemnidad
Es la seguridad dada a una persona de que no va a experimentar daños o perjuicios para la realización de algún acto. Entonces, si hablamos de indemnidad, compañeros, es la seguridad dada a una persona de que no va a experimentar daño o perjuicio por hacer alguna actividad. Así la define Guillermo Cabanelas. De hecho, esta definición es un poco más larga. Pero si hablamos, compañeros, ya dijimos que indemnidad sexual es la seguridad dada a una persona de que no va a experimentar daños cuando realiza alguna actividad. Si nos referimos a la indemnidad sexual, ¿qué es? Bueno, acá el derecho penal ya se enfrasca. Veamos entonces qué es indemnidad sexual. Nos dice que la indemnidad sexual va a ser un derecho que tiene toda persona a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad. Ojo, estamos hablando en la formación de su propia sexualidad. Bueno, veamos entonces hacia quiénes se dirige este concepto de indemnidad sexual, esta definición propiamente, compañeros. Continúa este concepto diciendo que la protección se va a dirigir principalmente a los menores de edad y a personas incapaces por considerar este sector un sector más vulnerable. Ojo entonces, cuando nos refiramos a indemnidad sexual, compañeros, nos vamos a referir directamente a ese sector de personas que están bajo los 18 años de edad, que están en minoría de edad, son menores. Una persona que tenga 17 años menos un día es un menor de edad, no ha cumplido los 18. Entonces, cuando hablamos de indemnidad sexual, compañeros, nos vamos a referir a ese sector, a personas menores de edad o a personas que no son capaces de valerse por sí mismas, que tienen incapacidad volitiva o cognitiva y definitivamente, pues, son incapaces. Pero veamos entonces, redondeamos esto de la indemnidad sexual para que nos quede claro y a la hora de tocar los artículos, compañeros, pues no suframos algún tipo de confusión. Vamos a definir entonces, si yo les preguntara en el examen, que de esta va a ser pregunta de examen, ¿qué es indemnidad sexual? Bueno, indemnidad sexual va a ser el derecho que tiene toda persona, ojo, a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad, o sea, a no causar traumas. Una niña, por ejemplo, que es víctima de abusos, definitivamente va a sufrir traumas que van a causar un trauma mental en la formación de su sexualidad, va a crecer con temores, con miedos. Un niño, un varoncito que es violado por un depravado, pues también va a sufrir interferencias en la formación de su sexualidad, va a crecer con inseguridades, etcétera. Solo para poner un ejemplo, compañeros, ya vamos a ver algunos puntos de estos cuando entremos a considerar directamente los delitos. Pero vamos definiendo y vamos aterrizando entonces. Indemnidad sexual va a ser el derecho que tiene toda persona a no sufrir interferencias en la formación de su sexualidad. Y este concepto, esta definición va enfocada específicamente a un grupo, que son los menores de edad o personas incapaces que no tienen capacidad volitiva o cognitiva para valerse por sí mismos. ¿Por qué razón? Bueno, eso lo dice directamente la doctrina, compañeros, porque es un sector más vulnerable. Entonces ya tenemos clara qué es la indemnidad sexual. Ahora veamos qué diferencia existe entre la denominada indemnidad sexual y la libertad sexual. ¿A qué se refiere? Toco este punto, compañeros, para que cuando consideremos los delitos y veamos que el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual, pues sepamos por qué. Y cuando sea la libertad sexual, también sepamos por qué. Ambas están definidas dentro de este capítulo porque se refiere a los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual de las personas, como un bien jurídico tutelado o dos bienes jurídicos tutelados por parte del Estado de Guatemala, lógicamente. Y si son dos, compañeros, vamos a hablar de la indemnidad sexual como un bien y de la libertad sexual como otro bien. Pero pudiera ser que dentro de un mismo delito, estos dos bienes jurídicos tutelados sean sujetos de estar en riesgo, o sean sujetos de violación de este bien jurídico tutelado. Puede hacer que aparezcan los dos bienes jurídicos tutelados como bien jurídico tutelado dentro de la tipificación de un delito, como vamos a ver en un momento. Pero veamos acá.
Perdón, compañeros, estaba un poco resfriado. Vamos a ver las diferencias entonces entre la indemnidad sexual y la libertad sexual. Primero veamos los delitos contra la indemnidad sexual, compañeros. Son infracciones que van a afectar directamente a menores de edad o personas incapaces que tengan incapacidad volitiva o cognitiva. Se entiende que no han desarrollado su propia personalidad sexual y por lo tanto no cuentan todavía con esa determinación necesaria sobre su vida sexual. O sea, son niños o son personas que no tienen la voluntad. Por eso decimos que no han desarrollado su propia personalidad sexual. Por otro lado, ¿qué es la libertad sexual? Bueno, aquí consideramos al otro grupo de personas mayores de edad que ya han desarrollado plenamente su sexualidad. Y por eso se habla de delitos contra la libertad sexual. ¿Cuál es la diferencia entonces, compañeros? Que la indemnidad sexual va a estar enfocada directamente al sector de personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva para desempeñarse por sí mismas. O sea, son incapaces. Mientras que si vamos a hablar de libertad sexual, nos vamos a referir a personas ya hechas y derechas, personas mayores de edad. Esa va a ser la diferencia principal, compañeros, cuando hablemos de libertad sexual o bien hablemos de indemnidad sexual. Ustedes ya van a poder marcar esa diferencia. Ya son dos sectores. Menores de edad o personas incapaces. Esa es indemnidad sexual. Y si nos vamos a referir directamente a personas mayores de edad, estamos atentando contra su libertad sexual. Entonces sepamos diferenciar. Indemnidad sexual, menores de edad o incapaces, y libertad sexual, personas mayores de edad. Ya teniendo claro esto, compañeros, entremos a considerar entonces el capítulo primero de este título, denominado de la violencia sexual. Y veamos entonces que, de acuerdo a nuestro Código Penal, compañeros, en su artículo número 173, el primer delito que vamos a juzgar es el delito de violación. Veamos qué nos dice el artículo 173, compañeros. Nos dice el artículo 173 que cuando nos referimos a violación, dicen, ¿quién? Ojo, aquí hay una palabrita. ¿Quién? Con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Continúa el artículo. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por la comisión de otros delitos. Bueno, analicemos entonces, compañeros, este primer delito que nos menciona. Estamos hablando de violación. Consideremos entonces el primer elemento que nos menciona. Para estudiar ese tipo de delitos que atentan contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, compañeros, podemos ver lo que eran las culturas antiguas, por ejemplo, la cultura de Israel, y que mucho de esto se registra en la propia Biblia. Cuando alguien violaba a una virgen dentro de una ciudad y la virgen gritaba, pues el único que era lapidado era el hombre. Si esto se daba en un área rural donde no hubieran casas, pues habría que verlo, pues regularmente se daba el beneficio de la duda y siempre se lapidaba al hombre. Pero si el asunto era cometido en la ciudad y no hubieron gritos de parte de la Virgen, a los dos los lapidaban. Era tan seria esa ley. Existió también en esta parte el delito de incesto, compañeros, pero ese es otro asunto que está está fuera del asunto este de la violación, a excepción de que se den los parámetros que se mencionan acá. Primero, la violencia física o psicológica.
Segundo, habla de acceso carnal, compañeros. ¿Y qué podría ser el acceso carnal? Bueno, estaba encontrando una referencia del jurista Luis Rodríguez Ramos dentro de un comentario hecho en el Código Penal Español. Siempre esto viene del año 2009, compañeros. Él mencionaba que era acceso carnal y él decía que acceso carnal puede entenderse como la conjunción de los órganos genitales del varón y la hembra con penetración del pene, más o menos perfecta, en la cavidad genital femenina, sin precisar que la penetración sea completa. Noten ustedes. Eso es en la modalidad de acceso vaginal. Eso es en la modalidad de acceso vaginal. No tendría que haber penetración completa, simple y sencillamente con la conjunción, menciona él, con el contacto del miembro del varón en la vagina de la mujer, lógicamente. Pero continuamos analizando entonces el delito este de violación, porque bueno, ya hablamos de violencia física, que de repente sea la superioridad del hombre sobre la mujer. Definitivamente eso se da. El hombre va a ser más fuerte que la mujer, aunque así sea de menor corpulencia que ella. Siempre se va a dar esto de la violencia física o psicológica, alguien bajo amenazas. Bueno, ya vimos, tenga acceso carnal vía vaginal. Hablamos de la confusión del miembro del varón con la mujer. Aunque la penetración no sea completa, compañeros. Eso lo menciona este connotado jurista Luis Rodríguez Ramos. Pero hablamos acá también por penetración, y aquí sí nos lo dice el código, también dice acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal. Nos da entonces tres parámetros, vaginal, anal o bucal. Entonces hay que entender que se da la introducción del miembro viril masculino por la vagina, por la boca o por el ano, aunque la penetración no sea completa, compañeros. Prácticamente esta connotación acceso carnal, pues también admitiría algunas posibles combinaciones. La normal entre hombre y mujer, o mujer-hombre, o podría ser hombre-hombre, o mujer-mujer. Esa es una tablita de combinaciones que puede darse, compañeros, por la ambigüedad de la expresión. Pareciera en este caso que la mujer no puede ser un sujeto activo de una penetración. O sea, la mujer no puede penetrar. Pero veamos los parámetros. Dice vaginal. Ojo, si la mujer fuera el sujeto activo, no podría darse una penetración vaginal. Porque ¿cómo? Si la mujer regularmente recibe la penetración. Pero nos da otros parámetros, compañeros, anal o bucal. Entonces, sí, la mujer también podría ser sujeto activo en este caso. Porque solo podría la mujer cometer una modalidad de introducción de miembros corporales u objetos. Porque recuerden que el artículo también menciona o introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por las vías señaladas. O sea, no necesariamente tiene que ser el pene masculino el que va a penetrar, porque dice o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos. Bueno, imaginémonos alguna cuestión. Puede ser un dedo, puede ser un palo, puede ser una botella, puede ser un objeto de plástico, puede ser un juguete sexual, etcétera. La cosa es que pueda ser introducido en la cavidad anal, en la cavidad vocal, o si es entre mujer-mujer, en la vagina misma. O sea, el acceso carnal por penetración del miembro viril masculino exige su consumación, aunque sea con un mínimo de penetración en la vagina, en el ano o bien en la boca. Pero a la hora de tipificar este delito, compañeros, y ver los elementos, pues solo existiría la narración de la víctima. Pero ahí existían dificultades para probar que realmente esos accesos carnales pudieron haberse dado. Por ejemplo, que alguien quiera probar que alguien le introdujo, hubo penetración bucal, por así decirlo, solo que tuviera todavía la eyaculación seminal dentro de la boca. O sea, vemos el asunto
acceso carnal entre dos mujeres, ¿cómo probar eso? Bueno, definitivamente es un poco difícil. Veamos qué elementos podemos considerar para la tipificación de este delito, compañeros. Yo estoy poniendo aquí elementos para una tipificación general, pero voy a ir analizando con ustedes una por una las tipificaciones que podríamos darle a este delito de acuerdo a sus elementos. Veamos como el primero el delito de violación. Ojo, se me está olvidando algo, compañeros. Cuando la persona sea menor de 14 años, o sea, tenga 14 años menos un día, aunque exista voluntad de tener relaciones con alguien, eso se va a considerar delito, compañeros, porque se considera que es una niña o niño y prácticamente, pues esa su minoría de edad la hace un sujeto de protección especial por parte del Estado. O también el segundo párrafo nos dice, siempre se comete este delito cuando la víctima, ya vimos la primera, sea una persona menor de 14 años menos un día para abajo, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. ¿Puedo tener relaciones con una muchacha de 13 años? Sí puedo, pero sé que me estoy arriesgando a que se me tipifique un delito de violación por el simple hecho de que esa persona sea menor de 14 años. Aunque así la persona diga que me quiere, me ama, bueno, es un riesgo. La ley es clara. Con esta letra fija de la ley, si usted se mete con una jovencita de 13 años o con un jovencito de 13 años, se está arriesgando a que de acuerdo a la ley se le tipifique el delito de violación. Imagínense. Cuidado con esto entonces, compañeros. Más en el área rural se dan estos casos. Personalmente tuve la experiencia de haber estado en la defensa de un muchacho, muy buen muchacho, trabajador, por supuesto, pero el problema es que la muchacha tenía 13 años de edad. Definitivamente el Ministerio Público en este caso, en este proceso, en ese debate fue implacable. Y bajo el tenor del artículo 173, el muchacho fue condenado a 13 años de prisión. Porque no solo fue menor de edad, resultó embarazada, entonces ya le pusieron la agravación de la pena, que eso lo vamos a ver en un momento. Fue condenado a 13 años de prisión. Entonces, fue un caso que aquí en Jalapa causó cierto grado de sentimiento, incluso en el juez. El juez fue claro al decir que buscó la manera de poder ayudarle, pero no la encontró. Y lo único que podía hacer era darle el mínimo de la pena contemplada. Que en este caso, compañeros, imagínense, este delito de violación tiene una pena de prisión de 8 a 12 años. Pero si existe agravación de la pena, como la vamos a ver en un momento, eso es aumentado. Se aumenta prácticamente en 2/3 partes. Bueno, veamos entonces los elementos para tipificar este delito, compañeros. El verbo rector acá en el delito de violación es tener, introducir, obligar. Verbo rector, y eso los encontramos dentro de la ley, compañeros. Porque aquí dice, quien con violencia física o psicológica tenga, ahí va el verbo tener, acceso carnal, vía vaginal, oral o bucal con otra persona, o le introduzca, ahí está el segundo verbo rector, cualquier parte del cuerpo o objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue, tercer verbo. Entonces, verbo rector es tener, introducir, obligar. Sujeto activo, cualquier persona, hombre o mujer. El sujeto pasivo, compañeros, cualquier persona, hombre o mujer. En todo caso, una persona menor de 14 años, este es un sujeto pasivo, o una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aunque en el caso de los menores de edad y los incapaces, aunque no haya violencia física o psicológica. Si es mayor de 14 años, sí debe mediar violencia física o violencia psicológica. El bien jurídico tutelado, pues va a ser la libertad e indemnidad sexual de las personas. Ese va a ser el bien jurídico tutelado. El elemento interno en este delito de violación, compañeros, existe una intención dolosa de tener acceso carnal, ya sea vía vaginal, vía oral o vía bucal. Ese va a ser el elemento interno. Y el elemento material, compañeros, bueno, analicemos esto del elemento material. Si tenemos nuestro código, el artículo 173 nos dice que va a mediar violencia física o violencia psicológica para tener acceso carnal con otra persona vía
vaginal, vía anal o bucal. O, ojo con esto, introducir cualquier parte del cuerpo u otro tipo de objetos por cualquiera de esas vías señaladas. O si yo no los introduzco, compañeros, obligar a esa persona a introducírselos a sí misma. Y en todo caso se va a dar el delito de violación cuando la persona sea menor de 14 años o con incapacidad volitiva o cognitiva. Notemos eso. La conducta acá, pues lógicamente es una conducta de acción. Es meramente de acción, porque deben efectuarse las actividades para que se consuma este delito. Ahora pasemos al artículo 173 bis, compañeros. Artículo agregado, adicionado por el decreto 9-2009. Y acá se nos agrega un delito que se llama agresión sexual. Notemos qué nos dice el artículo 173 bis, compañeros, y lo voy a leer directamente del Código Penal. Agresión sexual. Dice que es agresión sexual. Esto fue adicionado por el artículo 29 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Nos dice quien con violencia física o psicológica realizare actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituyan delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Bueno, esto es así, compañeros. Ahora veamos, compañeros, acá en el artículo 173 ya nos hablan del delito de agresión sexual. Y aquí nuevamente entra un factor importante que es la violencia física o psicológica. Y aquí ya solo habla de realizar actos con fines sexuales o eróticos a otra persona. Realizar actos con fines sexuales o eróticos. En este caso no llegamos a la penetración, pero sí hay un tipo de actos que conllevan un fin sexual o erótico. Y existe el elemento de violencia física o psicológica. Solo quiero hacer un hincapié, compañeros, porque de acuerdo a este delito 173 bis, nos habla de que al agresor se le impondrá una prisión de 5 a 8 años. De acuerdo al artículo 50 del Código Penal, hablamos, y se los voy a leer textualmente, dice que la prisión, artículo 50 de este Código Penal también, compañeros, se nos dice que la prisión que no exceda de 5 años, la conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales a un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Es conmutable. Pero acá nos dice 5 años, entonces, si le imponen 5 años, ¿puede darse la conmuta en este delito? Bueno, si tocamos el artículo 51 del Código Penal también, compañeros, nos dice claramente que es inconmutable. ¿Cuáles son los delitos inconmutables? O sea, que no se puede pagar para no ir a prisión. Si bien acá se le están imponiendo 5 años de prisión, supongamos que se imponga el mínimo. Claramente nos dice el artículo 51 que delitos no se les otorgará conmuta. Nos dice que no hay conmuta a los reincidentes y delincuentes habituales. Nos dice que no hay conmuta para los que son condenados por hurto y robo. Nos dice que no hay conmuta cuando así lo prescriban otras leyes, como la ley de la narcoactividad. Nos dice que no hay conmuta cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. No hay conmuta a los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Bueno, esos son delitos inconmutables. Pero ya el numeral sexto nos dice que no existe conmuta, compañeros. O sea, no hay oportunidad de sacar a una persona que vaya a ser condenada por estos delitos. Porque el artículo 51, numeral sexto,
de este Código Penal nos dice lo siguiente, que no hay conmuta, no hay conmuta. A los condenados por los delitos contemplados, noten, en los artículos contenidos en el capítulo primero del título tercero. Estamos tocando en este momento el capítulo primero del título tercero de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Entonces, en este capítulo primero, ya vimos la violación, estamos viendo la agresión sexual, ya vamos a ver las agravantes y vamos a ver una violación calificada. Para este capítulo primero, que son estos delitos que estamos tocando, compañeros, no hay conmuta, aún así la pena sea de 5 años de prisión. No hay conmuta. Es claro el artículo 51 entonces. Veamos entonces, compañeros, el artículo 173 bis, que nos habla del delito de agresión sexual. Ya vimos que con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí mismo, siempre que no constituya delito de violación, o sea, no llegamos a la penetración, compañeros, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Imagínense. Y dice, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a la comisión de otros delitos. Claramente lo dice así, compañeros. Veamos cuáles son los elementos para tipificar este tipo de delitos, compañeros. Estamos hablando en este momento del segundo delito, que es la agresión sexual. Entonces, en este caso, compañero, la agresión sexual consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona con violencia o con intimidación. Pero para que concurra este acto de agresión sexual, nos están hablando de elementos objetivos y subjetivos. Primeramente, el elemento objetivo, compañeros, es la conducta de carácter sexual realizada en el cuerpo de otra persona sin que esta persona la consienta. No hay consentimiento. Si hubiera consentimiento, prácticamente no hay delito, pero en este caso estamos atentando contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Ese es parte de un elemento objetivo. Además, el elemento subjetivo es que exista una finalidad sexual o erótica. Entonces existe un ánimo libidinoso por parte del sujeto activo. Aparte, también es necesario que se dé una relación de causalidad entre la violencia y la intimidación y la conducta del sujeto. Noten ustedes esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que también existe violencia. Podemos decir en este caso que van a existir dos tipos de agresión sexual. La primera se podría llamar como un tipo de agresión sexual propia, que se comete con personas capaces mentalmente mayores de edad y hasta con menores que tienen 14 años cumplidos para arriba. Y podríamos denominar también una agresión sexual impropia, que se da cuando el sujeto pasivo es una persona menor de 14 años o que sea una persona con incapacidad mental o cognitiva. ¿Qué elementos vamos a analizar en este tipo de delitos, compañeros? Bueno, estamos en el segundo, que es la agresión sexual. Veamos acá los elementos que podemos analizar, compañeros. Es primeramente el verbo rector, que es realizar. Acá notamos, nos vamos a centrar en un verbo que es realizar. El sujeto activo va a ser cualquier persona. El sujeto pasivo, en este caso, compañeros, va a ser cualquier persona, ya sea hombre o mujer. En todo caso, una persona menor de 14 años de edad o con incapacidad volitiva que, aunque no haya violencia física o psicológica, se está cometiendo un delito. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la libertad e indemnidad sexual de las personas. El elemento interno que vamos a tener acá es intención mediante violencia física o psicológica de realizar actos con fines sexuales o eróticos en otra persona. Siempre, compañeros, que no constituya violación, o sea, en este caso no va a haber acceso carnal. Sí, posiblemente va a haber tocamiento de partes, pero sin acceso carnal, sin introducir.
El elemento material en este caso va a ser la violencia física o psicológica para realizar actos con fines sexuales o eróticos en otra persona. Y la conducta, pues lógicamente, de acción. Pasemos ahora al artículo 174, compañeros, y veamos cómo puede agravarse la pena. Porque acá ya el artículo 174 nos habla de la agravación de penas, compañeros. Y noten, dice, la pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 en los siguientes casos. Aquí ya vamos. Tanto la violencia que contemplamos en el artículo 173 y la agresión sexual que contemplamos en el artículo 173 bis pueden aumentarse en 2/3 en cualquiera de los siguientes casos que se mencionan en este artículo 174. Veamos. El primer numeral, compañeros, cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de dos o más personas. Ah, bueno, ahí hay agravación de la pena. Cuando sea cometida por dos o más personas. Veamos la segunda, que dice que es cuando la víctima sea especialmente vulnerable. ¿Cómo es que la víctima sea especialmente vulnerable? Bueno, acá nos dan cuáles son los sectores vulnerables. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor. ¿Qué es un adulto mayor, compañeros? Yo sé que ustedes lo saben. Pero para que no lo sepan, compañeros, existe la ley de protección del adulto mayor y esta ley de protección del adulto mayor, pues nos dice que adulto mayor es toda persona que ya rebasa los 60 años de edad. Bueno, ya vimos entonces que la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de libertad. Noten ustedes eso. Ya nos dicen quiénes son las personas especialmente vulnerables. Estas pueden ser las víctimas. Numeral 3. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de las personas ofendidas o alteren su capacidad volitiva. Aquellas personas que se aprovechan de otras, ejemplo, en una discoteca dándole bebidas, que prácticamente sacan a esa persona de su capacidad mental y se la llevan, la violan y después no pasó nada. Se están arriesgando a que se les acuse de una violación con agravación de la pena. Se han dado muchos casos en Guatemala y en otras partes del mundo. Numeral 4. Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. Se viola a una mujer embarazada, es una violación con agravación de la pena. O bien, se viola a una mujer y producto de esa violación la mujer queda embarazada. Esa es una violación con agravación de la pena. Numeral 5. Cuando el autor fuera pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela. O sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Tuve oportunidad en mi experiencia también, compañeros, de llevar un delito de violación con agravación de la pena, así lo calificó el Ministerio Público. Una persona que fue capturada, el delito se cometió en la zona de Santa Rosa. Y lógicamente, en primera instancia y en debate, pues se ventiló en los juzgados de Cuilapa, Santa Rosa, primera instancia y luego en el juzgado de femicidio y otros delitos. El asunto está que a la persona la acusaban de haber violado a la hermana de su esposa, su conviviente, o sea, su cuñado, y de haberla embarazado. La oportunidad estaba ahí en demostrar, como él lo afirmaba, que el niño que tenía la cuñada no era de él. Y la prueba reina que realmente nos condenó, porque ese delito fue condenado, también 13 años de prisión, fue que en el examen de sangre que el INASIF realizó para determinar el ADN tanto del niño como del acusado resultó positivo. Él resultó siendo padre del niño y por lo tanto, bajo la luz de esos argumentos, definitivamente el caso fue indefendible. Prosperó la acusación de la cuñada que la había violado y que producto de la violación quedó embarazada.
y eso fue comprobado con el examen de ADN. Definitivamente indefendible. Me recuerdo de eso con respecto a el numeral 5 que se menciona y el numeral 4. Cuando producto de esa violación la mujer quede embarazada, eso lo dice el numeral 4, y el numeral 5, cuando el autor fuera pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Con los cuñados, pues existe el parentesco por afinidad. Recordemos de eso en segundo grado. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja en ese caso. Pero llama la atención, compañeros, en el artículo 5, cuando dice que el autor de esa, ya sea violación o de esa agresión sexual, fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o noten, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima. ¿Puede mi esposa acusarme de violación? De acuerdo al tenor de este artículo 174, numeral 5, sí puede, pero deben probarse los elementos como la violencia física o psicológica y la penetración o bien lo que se considere actos sexuales o eróticos que no terminen en violación. Sí puede, sí puede. Media vez concurran los preceptos del código y su tipificación, la persona sí puede acusarme del delito de violación, y así sea mi conviviente, que por eso se refiere el numeral 3 a la agravación de la pena, compañeros, porque sí se puede, si se concurren las circunstancias previstas en el código, para su tipificación sí puede. Numeral 6, compañeros, cuando a consecuencia de la conducta el autor produjera contagio de cualquier enfermedad en transmisión sexual a la víctima. Imagínense. Podría alegarse acá lo que se mencionaba en el título anterior, en el título 1, que consideramos, compañeros, que era el contagio de infección, de transmisión sexual. Podría ser, podría ser. Porque si tomamos en cuenta esto como una agravación de la violación, y como consecuencia de la conducta el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima, estaríamos jugándonos una pena de 13 años de prisión para el autor, porque dice que la pena imponida por estos delitos se aumentará en 2/3 partes. Si existen estos preceptos, compañeros, definitivamente estarían tocando la pena anterior y aumentándola en 2/3 partes, la pena de los delitos anteriores. Prácticamente aquí la prueba reina sería una enfermedad de transmisión sexual. Como abogados defensores tendríamos que tratar de que el delito se reformara, que nos dejara únicamente en la enfermedad de transmisión sexual y buscar en cualquiera de los delitos contemplados en el artículo número 1, que en este caso sería el artículo 151, bajo el capítulo de lesiones, el contagio de infecciones de transmisión sexual, porque esta pena de prisión va de 2 a 4 años. Es una pena más benevolente y sí tiene conmuta, contrario a este artículo que estas no tienen conmuta. O sea, es de ingeniárselas cuando a ustedes les toque actuar en defensa de alguno de este tipo de casos. Y el numeral número 7, compañeros, de este artículo 174 de grabación de la pena, estamos viendo cómo tanto la violación como la agravación sexual pueden ser aumentadas en 2/3 partes las penas. Nos dice el numeral 7, cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo puede ser esto, compañeros? Bueno, aquí ya podríamos pensar en un acoso laboral. Un funcionario de alto rango con tal de seduce a una subalterna, ofreciéndole dinero o un mejor puesto, o quedándose solos en una oficina la obliga a tener relaciones con él, se me ocurre. O un médico en el uso de sus funciones esté atendiendo a una bella mujer y que esa bella mujer en el tratamiento resulte inconsciente y el profesional se aproveche. Se han dado casos, pero bueno, sería la única manera de ver este numeral 7 cuando hablamos de la agravación de la pena.
¿Qué elementos vamos a tocar en este numeral 3, compañeros, que estamos tocando de la agravación de la pena? Bueno, prácticamente acá serían los mismos elementos para tipificar un delito. Porque acá los verbos rectores no van a variar. Estaríamos hablando entonces acá de que el verbo rector sería en este caso tener, introducir, obligar o realizar. Son los mismos verbos rectores que estamos viendo. Sujeto activo, acá para la grabación de la pena, compañeros, ya nos dice que no es una persona. Ya son dos o más personas usando armas, usando sustancias alcohólicas o narcóticas. Veamos eso directamente en el código, compañeros. Veamos eso en el código, en el artículo 174. Y veamos esos numerales. Estamos sacando acá el sujeto activo de esos numerales, que hablamos de dos o más personas que van a usar armas o bien van a usar sustancias alcohólicas o van a usar sustancias narcóticas, o bien la persona es pariente de la víctima, o bien va a ser un empleado público o funcionario, o va a ser un profesional en el ejercicio de sus funciones. El sujeto pasivo, compañeros, va a ser una víctima que sea vulnerable por ser adulto mayor, por padecer enfermedad, por padecer discapacidad física, por padecer incapacidad mental o por encontrarse privado de libertad, o bien una mujer embarazada o que producto de la violación quede embarazada. El bien jurídico tutelado aquí no va a variar, compañeros, va a ser la libertad e indemnidad sexual de las personas. El elemento interno acá sí es extenso, compañeros, porque al hablar del elemento interno de este delito, al analizarlo, bueno, nos dice que va a existir la voluntad y conciencia de concurrir dos o más personas en abusar de un adulto mayor, de un enfermo en situación de discapacidad física o mental, o alguien que está privado de la libertad, o de una mujer embarazada. O que me guste una de mis parientes y yo también abuse de ella. O que tenga mi cuidado alguna persona y yo sea responsable de su educación, guarda o custodia. El otro elemento, que es el elemento material, compañeros. Veamos el elemento material acá, va a ser también lo mismo. Que dos o más personas cometan el hecho cumpliendo cualquiera de las disposiciones reguladas en este artículo. Son 7. Y la conducta definitivamente de acción en el sujeto activo. Existía un artículo 175 acá, compañeros, que hablaba de la violación calificada, pero ese artículo también fue derogado y en este caso la derogación se dio, vamos a ver, por el artículo 6 del decreto 2096 lo reformó y el artículo 69 del decreto 9 de 2009 dice que fue derogado. La violación calificada se daba cuando a consecuencia de la violación hubiera resultado la muerte de la persona. Esta tenía contemplada una pena de prisión de 30 a 50 años, o bien la pena de muerte si la víctima fuera una niña menor de 10 años. Pero ese artículo, compañeros, fue derogado por el decreto 9-2009, porque la violación calificada, pues la condición era que la víctima hubiera muerto producto de esa violación, o bien que fuera una niña menor de 10 años. Ese artículo fue derogado porque todos esos preceptos se agregaron en el delito de agravación de la pena. Y en definitiva, pues la pena de muerte ya no es una pena aplicable debido a lo que mencionamos anteriormente, que si se hubiera mantenido la letra íntegra, si hubiera mantenido el artículo original publicado en 1973, la pena de muerte se impondría sin ningún obstáculo legal, porque hubiera sido una ley anterior a que Guatemala suscribiera los tratados en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos a nivel internacional. Estos artículos sufrieron reforma posterior a que Guatemala suscribiera tratados de derechos humanos a nivel internacional y dentro de estos tratados
de derechos humanos en el respeto a la vida. Por ese motivo es que prácticamente en el momento de reformarse estos artículos adquieren características de nueva ley posterior a la suscripción de los tratados de derechos humanos. Por ello no se puede aplicar la pena de muerte. Compañeros, anteriormente existía el capítulo número 2 de este código, pero ese fue derogado. Existía el capítulo 3 que hablaba de los abusos deshonestos. También fue derogado, compañeros, y por eso tenemos actualmente un delito que se llama agresión sexual. Prácticamente absorbe eso de los abusos deshonestos. Y teníamos un capítulo 4 que hablaba del rapto. También fue derogado. Nos quedamos únicamente con el capítulo 5 que habla de los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Pasemos ahora a lo que nos atañe en este caso, que es el capítulo 5, que regula los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Aquí vamos a ver 4 delitos, compañeros. Vamos a ver el exhibicionismo sexual. Vamos a ver el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Vamos a ver la violación a la intimidad sexual, compañeros. Y vamos a ver la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Entremos a ver entonces cada uno de ellos, compañeros. Pero solo quiero mencionar qué elementos vamos a ir analizando en el momento de analizar jurídica y doctrinariamente estos artículos. Hago acá una generalidad de los elementos, compañeros, para todos estos delitos, pero los vamos a ir analizando uno por uno. Pero estoy aquí metiendo elementos acá, palabras de la generalidad de los elementos de estos delitos en contra de la indemnidad sexual de las personas. Ya tenemos claro que cuando hablamos de indemnidad, nos referimos a aquellos trastornos que pueden causarse para que una persona logre su pleno desarrollo de su sexualidad. Entonces nos vamos a referir a personas menores de edad. ¿Qué elementos? Elementos generales que toco acá, compañeros, de todos los delitos. Los verbos rectores que vamos a encontrar en la tipificación de estos delitos, compañeros, es ejecutar, hacer, permitir, distribuir. El bien jurídico tutelado en este caso va a ser la indemnidad sexual de las personas. El sujeto activo, cualquier persona, compañeros. El sujeto activo, bueno, va a ser un menor de edad o una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. El elemento interno acá va a ser ejecutar actos sexuales frente a menores o personas incapaces. Y el elemento material, compañeros, ejecutar por sí mismo o hacer que otro ejecute actos sexuales frente a menores o incapaces. Y la conducta, pues, va a ser una conducta por acción. Entremos entonces, de acuerdo a nuestro código, a ver el primer delito, compañeros, que en este caso va a ser el delito, permítanme, me voy a ubicar en mi código, que hablamos del delito de exhibicionismo sexual. Capítulo 5, compañeros. Delito de exhibicionismo sexual. Lo vamos a encontrar en el artículo número 188, que habla del exhibicionismo sexual. Este delito de exhibicionismo sexual, compañeros, también fue reformado de acuerdo al artículo 32 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Miremos entonces qué es exhibicionismo sexual. Artículo 188. Nos dice ese artículo: quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión. Veamos, compañeros, hablamos de exhibicionismo sexual. Y aquí habla de una sanción con pena de 3 a 5 años de prisión por exhibicionismo sexual. La pregunta acá, compañeros, la pena es bastante baja, 3 a 5 años de prisión. ¿Esta pena es conmutable? Bueno, si nos referimos a lo regulado en el artículo 51 de nuestro Código Penal, nos dice ahí que no hay conmuta a los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo primero del título tercero de este código.
Título tercero se titula de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Y el capítulo primero se titula de la violencia sexual. Estamos viendo en este momento el capítulo quinto. Entonces, ¿hay o no hay conmuta? Sí hay conmuta, porque este tipo de delitos no están regulados dentro de lo que nuestro código, el artículo 51, determina como delitos de tipo inconmutable. Solo hace referencia al capítulo primero de este título tercero, que se refiere a la violación, al capítulo de violación. Entonces estaríamos hablando de los delitos contemplados en el artículo 173, 173 bis y 174, únicamente a eso, porque así lo menciona el código. Entonces este tipo de delitos sí tiene conmuta. Entonces una persona que es acusada y condenada por exhibicionismo sexual, pues puede librarse de ir a prisión, sí, porque la pena mínima son 3 años y la pena máxima 5. Y de acuerdo al artículo 50, una pena de 5 años es conmutable a razón de 5 quetzales a 100 quetzales diarios. Eso ya dependerá del juez y de las condiciones de la persona acusada. Veamos en este caso un análisis del artículo 188. Entonces aquí la acción va a consistir en ejecutar o hacer, compañeros, ya sea por sí mismo o a otra persona. En este sentido, la ley no es clara para indicar si es por medio de una coacción o amenaza. Aquí no lo dice, compañeros, en este artículo de exhibicionismo sexual. No dice si hay coacción o hay amenaza. Solo habla de realizar actos sexuales por sí mismo a través de otra persona frente a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Acá el elemento rector de este delito, que vamos a denominar exhibicionismo sexual, pues veamos. Acá el verbo rector va a ser ejecutar, hacer. El sujeto activo va a ser cualquier persona. El sujeto pasivo también va a ser una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. El bien jurídico tutelado en este delito, compañeros, es la indemnidad sexual de las personas. El elemento interno, bueno, aquí va a existir la intención, la voluntad de ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos sexuales frente a menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva. Ese es delito doloso. Analicemos acá quién es el sujeto pasivo, compañeros. Va a ser una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. O sea, el sujeto pasivo acá va a ser el que ejecuta o hace actos sexuales frente a menores de edad. Por eso el artículo en este caso es claro, compañeros, porque dice quien ejecute, yo ejecuto, o hiciera ejecutar a otra persona. Hay una segunda persona que yo la hago ejecutar actos sexuales, pero acá el elemento, perdón, el sujeto pasivo van a ser personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Ya sea que yo esté haciendo exhibicionismo sexual u otra persona que yo lleve, se nos va a tomar como los sujetos activos. Y el sujeto pasivo, pues el público expectante, para la redundancia, le llamamos así para comprensión, compañeros, que van a ser personas o persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. ¿Cómo podría darse esto, compañeros? Una mente que se considere demasiado liberada y caiga en el parámetro de una mente retorcida. Hay un niño en el cuarto y él quiere tener relaciones sexuales con su pareja y posiblemente los dos están en estado de ebriedad o bajo efecto de una droga y empiezan a tener relaciones sexuales sin tomar en cuenta que el menor está en el mismo ambiente, en la misma habitación. Podría ser. Entonces el elemento interno acá, compañeros, es la intención o la voluntad de ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos sexuales frente a menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva. Ese es delito doloso. El elemento material acá, compañeros, bueno, tomando un cuerpo a los verbos rectores va a ser ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos sexuales frente a menores de edad o con personas con incapacidad volitiva o cognitiva. Y la conducta acá, pues es una conducta de mera acción.
El artículo 189, compañeros. Noten este tipo de artículos. Acá nos habla, noten ustedes, del ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a menores de edad. Así se llama este artículo, compañeros. Entonces, el artículo 189 nos dice, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Inicia el artículo 189, este fue reformado también por el decreto 9/2009, compañeros, dice, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. ¿Quién? Nos da 4 parámetros. Veamos la primera, la literal A. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Literal B, segunda literal. Permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. Literal C, de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Y la literal D, de cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. ¿Notan ustedes cómo se va dando este artículo, compañeros? Nota 4 parámetros. Quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a menores de edad o incapaces. Quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual. Quien distribuya material pornográfico a menores de edad. O quien permita, le venda, en este caso, permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Por ello, compañeros, alguien que tenga un centro de adultos, porque también esos son negocios, compañeros. Alguien que tenga un centro de entretenimiento para adultos, un club nocturno, por ejemplo, pues debe cuidar estos parámetros. Primero, el no ingreso de menores de edad, porque si el propietario o el administrador de este lugar permite que un menor de edad ingrese a presenciar espectáculos reservados para adultos, en este caso, por ejemplo, tiene una bailarina que se desnuda para un público adulto y hay un menor de edad, bueno, regularmente existen los controles de policías que regularmente ingresan a estos centros nocturnos a revisar un montón de cuestiones, que no hayan drogas, que no hayan ilegales y sobre todo que no hayan menores de edad. Ya hemos escuchado de personas que son detenidas por violar este tipo de artículos, por permitir que menores de edad presencien espectáculos públicos de naturaleza sexual para adultos, por permitir el ingreso de menores a espectáculos de adultos. Y aparte también, compañeros, hemos visto personas que han sido detenidas por tener en su poder material pornográfico que está, donde aparecen menores de edad o niños. Y en las ventas de periódicos, que a veces hay ventas de revistas para adultos, si sorprenden a alguien vendiéndole una revista para adultos a un menor de edad, pues también puede ser detenido. Basado en este artículo 189, denominado ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a menores de edad. Veamos entonces al analizar este artículo, compañeros. Prácticamente se está advirtiendo de una sanción a cualquier persona que viole estos preceptos. Pero analicemos lo que habla de pornografía, compañeros. ¿Qué es pornografía? Bueno, nos referimos a obras literarias o artísticas, pero que tienen un carácter obsceno. O bien puede promover algún tipo de prostitución también, un tipo de materiales de estos. Veamos entonces las acciones de este artículo, compañeros. Ahí es permitir que menores de edad o incapaces volitivas sexualmente tengan acceso a espectáculos sexuales reservados para adultos, o bien se les distribuye material pornográfico. ¿Cuáles son los elementos en este artículo, compañeros? Bueno, el verbo rector. Aquí el verbo rector va a ser permitir o distribuir. El sujeto activo, cualquier persona, pero el sujeto pasivo siguen siendo personas menores de edad
o personas con una incapacidad volitiva o cognitiva. El bien jurídico tutelado, la indemnidad sexual de las personas. El elemento interno, compañeros, siempre va a ser la intención de permitir que menores de edad o personas incapaces presencien espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos, o bien que ingresen a estos espectáculos. El elemento material, permitir que personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva presencien espectáculos de naturaleza sexual, ahí es claro, naturaleza sexual para adultos, o bien distribuirles material pornográfico o permitirles que lo adquieran. Y la conducta, pues lógicamente acá es una conducta de acción. Veamos el último artículo de este capítulo, compañeros, que es el artículo 190. Y aquí ya tocamos otro artículo que es la violación a la intimidad sexual. ¿A qué se refiere? Bueno, veamos directamente el código, artículo 190. Violación a la intimidad sexual. Nos dice el artículo 190, que también fue reformado por el artículo 34 del decreto 9/2009. ¿Qué nos dice? Este artículo es un poco largo, compañeros, porque nos dice quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Veamos acá entonces, compañeros. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Por eso se llama violación a la intimidad sexual. Analicemos este artículo entonces de violación a la intimidad sexual, compañeros. Cuando hablamos acá de violación a la intimidad sexual, en este delito, la ley prácticamente está tutelando el derecho fundamental a la intimidad sexual. Ese es un derecho fundamental. El derecho a la intimidad, compañeros, va a estar integrado por un conjunto de elementos cuyo fin es proteger el derecho a la vida privada. Ese va a ser un atributo familiaris, protegido, por así decirlo, para poner una barrera contra la sociedad y contra la misma familia. Y esto está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque la vida íntima o la vida privada de una persona, pues prácticamente pretende proteger la vida personal de esa persona ante la familia y ante la sociedad. Por eso es que cuando hablamos acá de la violación a la intimidad sexual, compañeros, se refiere a cualquier medio que va a que va a atentar contra la intimidad sexual. Y dice que esa persona se puede apoderar, hablamos de la persona que está violando la intimidad sexual, se puede apoderar o capte mensajes, hablamos de conversaciones, hablamos de comunicaciones, hablamos de sonidos y no digamos de imágenes de esa persona. Si hacemos esa publicación y se considera que estamos atentando contra su dignidad, compañeros, nos exponemos a ser condenados a prisión de 1 a 3 años.
Pero aquí hablamos también de los derechos de autor, compañeros, porque estamos hablando a alguien que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico, electrónico o datos reservados con contenido de carácter sexual, personal, familiar o de otra persona que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o cualquier otro archivo, ya sea público o privado, en perjuicio de la persona titular o los datos de una tercera persona. No podemos apoderarnos de ninguna de estas cuestiones, compañeros. Aún así, la persona de repente tenga un sitio de exhibicionismo, llamémosle, donde se paga por estar. Sin autorización no podemos adueñarnos de ninguna de esas imágenes o mensajes o sonidos, porque también nos hacemos acreedores a una prisión de 2 a 4 años. Yo creo que el artículo es bastante claro en este aspecto, compañeros, porque si analizamos los elementos, nos dice, por ejemplo, el primer elemento que tocáramos es el verbo rector. Tenemos varios: atentar, apoderar, captar, acceder, utilizar, modificar, difundir, revelar, ceder. Tenemos 10 verbos rectores. Hablamos de atentado, hablamos de apoderarnos de esos datos, de acceder, de utilizar, de modificar, de difundir, de revelar, de ceder. Imagínense. Sujeto activo, cualquier persona. El sujeto activo, cualquier persona. El bien jurídico tutelado, compañeros, aquí es la intimidad sexual de esa persona y la indemnidad sexual, si hablamos de un menor. El elemento interno va a ser la voluntad de atentar contra la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento. Si hay consentimiento, pues ahí no existe este delito. Pero de repente encontramos imágenes tal vez no comprometedoras. La persona, pues, tiene una imagen donde de repente se toma una fotografía en el espejo y está sin ropa, y nosotros sin su consentimiento tenemos acceso a su imagen y la difundimos, estamos cayendo en este delito de violación a la intimidad sexual. Entonces el elemento interno aquí es la voluntad de atentar contra la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento. El elemento material, compañeros, por cualquier medio y sin el consentimiento de la persona, atentar contra su intimidad sexual, o bien apoderarse de mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad. O bien apoderarse, acceder, utilizar o modificar en perjuicio de un tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico. Ojo, acá hablamos de violación a la intimidad sexual, compañeros, pero noten, no nos estamos refiriendo solo a imágenes. Hablamos de mensajes, hablamos de comunicaciones y que vamos a modificar eso en perjuicio de un tercero. Noten entonces, la conducta lógicamente aquí va a ser una conducta puramente de acción. Y veamos ahora el último título de este capítulo, compañeros. Perdón, el último capítulo de este título, que se llama de los delitos contra la explotación sexual. Antes, compañeros, este capítulo se denominaba de los delitos contra el pudor. Pero a través de estas reformas hoy se denomina de los delitos de explotación sexual. Y aquí sí tenemos varios, compañeros, tenemos varios delitos. Vamos a entrar a ver el artículo 191 que habla de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Veamos esos artículos entonces, compañeros. Analicemos primeramente cuáles van a ser los elementos que vamos a tomar en esta generalidad de artículos para poder tipificarlos. Primeramente, el verbo rector, compañeros, que va a ser explotar, favorecer, facilitar o promover. El bien jurídico tutelado acá es la libertad sexual, compañeros. El sujeto activo, cualquier persona. Acá ya vamos a combinar, compañeros, porque el sujeto activo va a ser cualquier persona mayor de edad, o bien una persona menor de edad o un pariente. El elemento interno acá es favorecer la prostitución o actividades sexuales. El elemento material,
El elemento material va a ser para sí mismo, para terceros, actos sexuales con beneficio económico. Y la conducta, lógicamente, va a ser una conducta por acción. Entonces, pasemos directamente de nuestro código a ver ese tipo de delitos, compañeros. Y hablamos de delito de explotación sexual. El primer delito que se contempla es el artículo 191, que habla de la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. ¿Qué es la prostitución primeramente, compañeros? Bueno, nuevamente cito a Luis Rodríguez Ramos, quien es comentarista en el Código Penal de España y nos dice, compañeros, que la prostitución se puede definir como la situación en que se encuentra una persona que de una manera más o menos reiterada, por medio de su cuerpo, activa o pasivamente, da placer sexual a otro a cambio de una contraprestación de contenido económico, generalmente dinero. Entonces, ¿qué es prostitución? Una persona que utiliza su cuerpo a cambio de una ganancia económica para dar placer a otra persona. Eso nos lo dice este reconnotado jurista Luis Rodríguez Ramos. Entonces veamos, ya sabiendo qué es prostitución, compañero, y sabemos que es el uso del cuerpo que una persona hace para dar placer a otra a cambio de una remuneración económica. Artículo 191 del Código Penal nos dice, la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Hablábamos anteriormente del artículo 296, compañeros, donde todas las penas pecuniarias, o sea, en dinero, contempladas en el Código Penal, se aumentaban 5 veces. No es el caso en este tipo de delitos, ya que estos fueron reformados en el año 2009. O sea, 13 años después de que se promovió esa reforma económica al Código Penal. Todos los delitos que contemplen pena y que no hayan sido reformados, sí sufren esta modificación contemplada en el artículo 6 del decreto 296 de aumentar esa pena de prisión 5 veces, más no estos, porque esta reforma se dio en el año 2009, entonces ya tiene una pena pecuniaria acorde a la realidad. Entonces, miremos, artículo 191, que hablamos ahí de la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Dice, la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Esto también es claro, compañeros, pero aquí el sujeto activo a quien se va a sancionar es quien la promueve o la facilita. O sea, hay un tercero. La persona que está siendo explotada va a ser en este caso el sujeto pasivo, pero es una persona mayor de edad. Aquí el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. Veamos el artículo 192, compañeros, que se refiere a la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, pero aquí ya se le agrega la palabra agravada. Es el mismo artículo, es el mismo delito contemplado en el artículo 191, pero aquí hablamos de una prostitución agravada. Porque dice, si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, imagínense, si está haciendo explotación sexual de una embarazada, o cuando el autor fuera pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o uno de sus padres. Se ha dado en la sociedad guatemalteca, compañeros, que se escucha que la madre vende a una menor de edad, pero en este caso estamos hablando de una persona mayor de edad, compañeros, cuando hablamos del favorecimiento de la prostitución. Y aquí el elemento rector, pues ya es explotar, promover, facilitar, favorecer. Sujeto activo, cualquier persona que sea pariente de la víctima o responsable de su educación o excónyuge conviviente. Sujeto pasivo, una persona mayor de edad. Bien jurídico, tutelado la libertad sexual. El elemento interno, la voluntad de promover, facilitar o favorecer la prostitución de una persona mayor de edad. En este caso, que pueda estar embarazada. Veamos el artículo 193, compañeros, también habla de las actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Noten esto. Y dice el artículo 193, quien para sí mismo, para terceras personas,
a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por la comisión de otros delitos. Acá los verbos rectores, compañeros, son brindar o promover. Brindar significa ofrecer algo a alguien y promover, iniciar o adelantar una cosa procurando que se logre. Acá, bueno, ya hablamos de que el sujeto pasivo va a ser un menor de edad, compañeros. La prostitución es un delito doloso porque se realiza con voluntad. Se está induciendo, se está promoviendo, facilitando que otra persona, en este caso un menor de 18 años, realice prostitución. Veamos el artículo 193 bis, compañeros, que habla de remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Y dice quien para sí mismo, para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. O sea, noten acá, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, para sí mismo, para tercero, se le esté brindando o prometiendo algo a una tercera persona, un beneficio económico de cualquier otra especie, indistintamente o no se logre el propósito. Nos gusta una muchacha y de repente hablamos con el padrastro de ella para que nos ayude a cambio de ofrecer una buena cantidad de dinero. Ahí se puede dar la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, compañeros. Aquí el verbo rector es brindar o prometer. Sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, una persona mayor de edad. El elemento interno, la voluntad de obtener para sí mismo, tercera persona, un beneficio económico a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad. El elemento material prácticamente es el mismo. El artículo 194, compañeros, habla de la promoción de pornografía de personas menores de edad. También es un delito muy común en Guatemala y dice, quien de cualquier forma, a través de cualquier medio, produzca, fabrica o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Acá la conducta castigada, compañeros, es la pornografía de menores de 18 años o de personas incapaces. El verbo rector acá, compañeros, es producir, fabricar o elaborar. Y el sujeto pasivo, que es al que nos vamos a dirigir, que son personas menores de edad. Y el artículo 195 que habla de exhibiciones o cenas, compañeros, aquí claramente dice que en sitio público abierto, expuesto al público, ejecutar o hiciera ejecutar actos obscenos, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Qué es obscenidad, compañeros? Es todo aquello que afecta al pudor, que ofende. Tal vez no haya actos sexuales, pero tan solo con el hecho de que una persona ande desnuda en la calle, ese es un acto obsceno. O la exposición de órganos públicos sexuales, órganos sexuales en público, también es algo obsceno, compañeros. Esa es una exhibición obscena. El verbo rector acá es ejecutar o hacer. Y por último, compañeros, el artículo 195 bis que habla de la comercialización o difusión de pornografía de menores de edad. Y claro, es acá cuando dice que publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore, propaganda, difunda o comercialice de cualquier forma material pornográfico de personas menores de edad o incapaces donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Hay un 195 ter también, compañeros, que habla de la posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Ya existe también otro que es el 195 cuater, que es utilización de actividades turísticas para la explotación sexual o comercial de personas menores de edad. Y hay un 195 quinquies, que habla de circunstancias especiales de agravación.
196, publicación de espectáculos obscenos. El 197 habla de la acción penal, compañeros. Pero por cuestiones de tiempo, la otra semana vamos a complementar este artículo, compañeros, porque prácticamente el tiempo se nos fue. Solo quiero que repasemos estas 5 preguntas, compañeros. ¿Qué es indemnidad sexual? ¿Cuál es la diferencia entre indemnidad sexual y libertad sexual? ¿Qué es violación? ¿Qué es agresión sexual? ¿Y qué es explotación sexual? Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, compañeros. Yo agradezco la atención de ustedes a esta clase y primeramente Dios nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.